Dios, deseamos ver tu gloria, queremos verte ya, separando el cielo a tu regresar. Y bajo tu cuidado, con tu protección, contemplando majestuoso a nuestro Rey. Llegando como fuego, gloriosa tu presencia, el mundo conmovido podrá ver. Eres Mesías, Yeshua HaMashiach, León de Judá, el Rey de Israel, defensor de Sión, la gloria de tu pueblo, el Rey de la creación, el Rey de la creación. Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar en este día con ustedes, llevando a cabo el programa de Ven Sígueme. Seguimos estudiando el Nuevo Testamento. En esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 40, titulado Andad en el Espíritu, correspondiente a la semana desde el lunes 25 de septiembre hasta el 1 de octubre, justo uno de los días de nuestra conferencia general de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hoy estudiaremos a Gálatas, ¿sí? Entonces damos inicio al estudio. Nos vamos ya con la presentación, ¿sí? Andad en el Espíritu. Si se fijan bien en la figura, vemos a Pablo que está en la cárcel y vemos que el Salvador le está tomando del hombro y le mira con amor, misericordia y bondad mientras él duerme. ¿Cuántas veces habremos estado en esta oportunidad como Pablo, recibiendo la visita de nuestro Salvador Jesucristo? O la visita de algún ángel o de algún ser querido que vino desde el paraíso del reino celestial. Yo creo que muchas veces el Señor Jesucristo nos hará saber cuando pasemos el velo las veces que fuimos visitados por Él y por nuestros ángeles ministrantes celestiales, como nuestros seres queridos que han partido, nuestros padres, nuestros abuelos, han venido a fortalecernos. Ellos, cuando pasamos por dificultades, aflicciones y pruebas, también se preocupan por nosotros. Sobre todo se preocupan por nosotros, por darnos fuerza y fortaleza para que podamos pasar esa prueba. Jesucristo nos ama. Jesucristo amaba mucho a Pablo. A veces pensamos que Jesucristo no entraría a esos lugares, como llaman en este mundo inmundo, las cárceles. Pero ven en la figura. Él nos visita en nuestra humildad y en los lugares más tenebrosos donde podamos estar. En este caso, Pablo en la cárcel. La única condición para que podamos recibir la visita de nuestro Señor es estar con el Espíritu, que es el título de esta semana, Andad en el Espíritu. Recordemos que nuestro Padre Celestial y Jesucristo nos aman. Nos aman. Y ellos se preocupan por nosotros. Se preocupan aún más cuando nosotros
nos desviamos o guardamos o violamos alguna ley. Y hablando de leyes, vamos a estudiar el primer principio de esta semana, según el manual de Ben. Sígueme. La ley de Cristo me hace libre. Una verdad absoluta. La ley de Cristo, los mandamientos que Cristo nos ha dado, nos hace libre a todos nosotros. Veamos entonces la siguiente pregunta. ¿Es posible que los santos se descarríen por las falsas enseñanzas del mundo? ¿Es posible que nosotros los santos nos descarriemos por las falsas enseñanzas del mundo cuando dejamos introducir esas enseñanzas del mundo? ¿Es posible que nosotros le creamos más al mundo que a Jesucristo y a sus santos profetas? ¿Es posible aquello? Podríamos decir que sí y que no. Veamos lo que sucedió con Pablo en Gálatas y el mensaje que les dio cuando llegó a Gálatas. Vamos a estudiar Gálatas primer capítulo, el versículo 6 al 9. Veamos entonces lo que nos dice. Pablo les dijo: estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo se había asombrado de que tan pronto se hayan alejado del evangelio verdadero. ¿Por seguir qué? Un evangelio diferente. Las tradiciones de los hombres que nos dicen: esto tienes que hacer o esto tienes que hacer. Ingresan algunas tradiciones que ya debíamos haber dejado atrás y lo ponen y lo llevan a la iglesia. Algunos diciendo son tradiciones buenas. Posiblemente. Los Gálatas, cuando vieron, fueron tradiciones buenas en su tiempo. Pero ahora vivían bajo la ley de Cristo. Veamos lo que continúa diciéndonos Pablo. No es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No es que haya otro evangelio. El evangelio de Cristo es uno. Pero Satanás no está contento y va a tratar de perturbarles, pervertir el evangelio de Cristo, que es puro, inmaculado. Debemos cuidar nuestras tradiciones que vienen del mundo y a veces impregnan la iglesia. Y a veces queremos imponerlas por la fuerza. Veamos qué tipo de tradiciones estaban tratando de imponer a los Gálatas. Algunos cristianos que ya eran miembros de la iglesia, veamos qué tipo de cristianos eran. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea nulo. Dejemos a un lado. Está prohibido para nosotros. Fue directo el apóstol Pablo con ello. Mírenlo como dice: más si aún nosotros. El mismo Pablo está diciendo. O Pedro, Santiago, Juan, o cualquier apóstol discípulo. En este caso, es un 70 o alguien. O un ángel del cielo os anunciar un evangelio diferente
del que os hemos anunciado sea anatema. Muy bien, ¿qué había pasado? En el versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si algunos anunciare un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Él vuelve a decirlos. Él vuelve a recalcarle 2 veces. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. También ahora repito las palabras de Pablo. Si algunos anunciaren un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. ¿Por qué muchos de los santos gálatas se están apartando del evangelio verdadero? Tenemos 3 respuestas a lo que Pablo nos dice a los gálatas. Algunos cristianos judíos estaban sembrando dudas acerca de la enseñanza de Pablo de que la salvación viene solamente por medio de Jesucristo. ¿Qué estaba pasando con algunos judíos cristianos que ya se habían bautizado, que eran miembros de la iglesia? Ellos estaban sembrando dudas acerca de las enseñanzas de Pablo de que la salvación viene solamente por medio de Jesucristo. Ellos decían, no es cierto. Ellos trataban de imponer sus normas pasadas, sus tradiciones pasadas que habían vivido. Veamos cuáles eran. Y que los santos gálatas tenían que ser circuncidados. O sea, las tradiciones de los judíos. Y recordemos que la gran mayoría de los gálatas, santos gálatas, eran gentiles que estaban uniéndose a la iglesia. Ellos nada conocían de la ley mosaica o de la ley de los judíos. Y que los santos gálatas tenían que ser circuncidados, si no, no iban a ser salvos. Y que debían observar los rituales de la ley de Moisés a fin de ser salvos. Mírenlo. En otras palabras, están diciendo que la salvación venía por la ley mosaica y por Moisés, y no por Jesucristo. Estaban haciendo dudar, metiendo la duda. Es por eso que en Gálatas los miembros de la iglesia se confundieron y comenzaron a dudar de las palabras de Pablo. Esas tradiciones que vivieron los judíos antes de la ley de Cristo, ¿eran buenas? Sí, para ellos eran buenas. Pero Jesucristo, cuando vino a la tierra, dio mandamientos. ¿Hay algunas leyes que fueron abrogadas por Jesucristo? No. Los mandamientos que dio Jesucristo no fueron abrogadas. Ahora, ¿abrogó la circuncisión? No lo dijo en ningún momento. Pero algo que dijo él: yo soy la ley, la verdad y la vida. Y él vino a ser el mensajero de paz, a darnos un nuevo mandamiento: de amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora ya no se les pedía que amaran solamente a su prójimo, sino aún a sus enemigos. Era un mandamiento de amor más puro. En cambio, la ley mosaica se dedicaba a muchos rituales. Para ellos, posiblemente el Señor los puso porque eran duros de corazón. Pero Él vino a la tierra. Y esos rituales de la ley mosaica, como el sacrificio de animales, o el uno mismo sacrificarse al ser circuncidados, fue abrogado mediante la sangre expiatoria y la muerte del Salvador Jesucristo, porque Él fue
el Cordero inmolado por nuestros pecados. Y dio fin a esos sacrificios de carne mediante su sacrificio expiatorio. Para eso vino al mundo. Ahora Él era el nuevo sacrificio. ¿Cuál es el nuevo sacrificio que nos pide ahora? Tener un corazón quebrantado, espíritu contrito. Guardar los mandamientos de Dios y ser santos. Esa eran lo que están apartando a muchos santos gálatas de la iglesia de Cristo. Porque algunos con sus palabras decían, esto tienes que hacer, tienes que circuncidarte, si no, no vas a ser salvo, porque la salvación no viene por Jesucristo, no viene por cumplir las leyes de Moisés. Esas tradiciones ingresaron a la iglesia de Cristo. Aún estando los apóstoles, aún estando joven la iglesia, ¿qué clase de supercherías o tradiciones últimamente están ingresando? Viene a mi mente algunas y que podríamos hasta algunos justificar. No tengo la mano ahorita, o sí tengo. Una de las nuevas tradiciones que está ingresando es este aparato. Pero sería bueno que tuvieran en este aparato, ¿no?, la biblioteca del Evangelio de Jesucristo. No sé si se ve. ¿Sí? Y estuviéramos viendo, pero no lo hacemos. Dios nos ha mandado que leamos las Escrituras media hora diaria. Pero ¿cuántos de nosotros, miembros de la iglesia, por esta tradición, nueva tradición que viene, estamos casi todo el día de la mano con este aparato? Recibiendo mensajes, contestando WhatsApp o otros, ¿no?, tantos otros medios que hay. Ahora últimamente el TikTok paran viendo ahí, riéndose, viendo cosas que poco a poco van metiendo cosas a nuestras almas, a nuestras vidas. Van corrompiendo nuestra alma, nuestra vida. Y hemos abandonado por esto a Cristo, la gran mayoría. Ya no escudriñan las Escrituras, porque esto no te permite escudriñar, a no ser que comiences a ver y te concentres y no vayas. Podría ayudarte, pero a veces no te ayuda a meditarlas, porque viene inmediatamente un clip, unos bullos, unos murmullos, y alguien te mandó un mensaje y comienza a ver, ¿quién fue? Y te desconcentra. Algo así está pasando. No digo que sea malo este aparato. En estos tiempos ayuda mucho, pero que no nos cambie, que no se ha cambiado como estaba pasando en aquellos tiempos. El Evangelio de los medios de comunicación, suplantando. Y da una gran pena que muchos miembros de la iglesia, no sé si pasará en sus capillas, pero a la hora de la sacramental
están recibiendo o están recibiendo mensajes y enviando mensajes en misma sacramental, porque se escuchan los ruidos. Están concentrados con la cabeza, pero están concentrados en mirar los hijos, los niños jóvenes. Están jugando videos. O están contestando llamadas. Porque se escucha a veces que entran las llamadas. ¿A quién estamos sirviendo más? ¿A nuestro Señor y Salvador Jesucristo o al enemigo? ¿A quién le hacemos caso? Por lo mínimo tenemos que tener cierta delicadeza cuando estamos en el tiempo de la reunión sacramental. Cuando uno advierte a nuestras familias, en el caso, ellos saben que cuando estamos en la hora sacramental, al menos en todo ese tiempo, nuestra familia no nos llaman a esa hora y nos llaman en la tarde. Porque saben que no les vamos a responder. Y que si hubiera cualquier emergencia, le vamos a responder o nos enviaron un mensaje que luego leeremos. Porque queremos alimentar nuestro espíritu del agua viva de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Veamos, según el manual de Nuevo Testamento, el elder Howard Hunter habló al respecto y prestemos atención. Él nos dijo: desde los primeros días de la iglesia cristiana se han enseñado evangelios espurios, que no son evangelios realmente, como lo indicó Pablo, pues hay solamente un evangelio de Cristo. En la actualidad no es diferente, nos dice el elder Hunter. Estamos rodeados de frustraciones y adelantos en pensamiento y saber, los que hacen surgir preguntas y dudas. Estos parecen arrastrar a los hombres y destruir la fe y la moral. ¿Dónde entonces hay esperanza en este mundo de frustración y decaimiento moral? ¿Dónde? Nos dice el elder Hunter. Descansa en el conocimiento y en el entendimiento de las verdades enseñadas por el Maestro, lo cual la Iglesia de Cristo debe enseñar sin desviación alguna, y los miembros de ésta deben creer y vivir. Respecto a la ley de la palabra de sabiduría, ¿la vivimos? ¿Realmente la vivimos? No la vivimos realmente como el Señor lo ha mandado. ¿Y otras leyes, la vivimos? Estas son verdades eternas y lo serán perpetuamente a pesar de las cambiantes circunstancias de la sociedad, del desarrollo de los nuevos logros científicos o del aumento del conocimiento del hombre. Las verdades que nos enseña la Iglesia de Jesucristo son, dice, eternas, son verdades eternas, nos dice el presidente Hunter. Asimismo, el presidente Harold B. Lee advirtió, y esto es una advertencia: hay entre nosotros algunos que actúan como lobos. Con ello me refiero a algunas personas que profesan ser miembros de esta iglesia y que no están tratando de salvar al rebaño. Y entre los propios miembros de la iglesia se están levantando hombres que profieren cosas perversas. Ahora bien, la palabra perverso significa alejarse de lo recto o correcto y ser obstinado en lo incorrecto con toda intención, a fin de alejar de la iglesia a los miembros débiles e imprudentes
para que los sigan a ellos. De ello hay que tener cuidado, de esos lobos. Y como dijera el apóstol Pablo, es igualmente un asombro para nosotros en la actualidad, como lo fue en aquella época, que algunos miembros sean tan rápidamente alejados de aquellos que les enseñaron el Evangelio, así como de las enseñanzas verdaderas del Evangelio de Cristo, que sean desviados hacia algo que corrompe sus verdaderas doctrinas en práctica y acciones malignas e inicuas. Estos, tal como ha sido manifestado por los espantosos acontecimientos ocurridos entre algunos de estos grupos disidentes, han sido excomulgados tal como amonestaron los profetas. Y obviamente se encuentran bajo el poder de ese maligno que alimenta a los crédulos con todas las sofisterías que Satanás ha empleado desde el principio del tiempo. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que ser prudentes cuando hablemos. Enseñemos lo que ha enseñado el Salvador Jesucristo y lo que nos viene enseñando a través de sus santos profetas en estos tiempos. Recuerde, todo lo bueno viene de Jesucristo. Y todo lo malo o lo bueno disfrazado, lo malo disfrazado de bueno, viene del opositor. O lo malo que parece bueno es del opositor. Tengamos cuidado con las modas que se están ingresando en los miembros de la iglesia. Vienen modas de cortes de cabello, especial para los hombres, o tinturas para los hombres, que nos desvía un poco de nuestra realidad como santos de los últimos días, porque está con la moda. Vemos en nuestros barrios miembros muy fieles y jóvenes, y ahora pintados de cabellos celestes, morados, amarillos, de distintos colores. ¿Parece bueno? Parece bueno. Tengamos cuidado. Igual las jovencitas. Recordemos que aún somos probados en ello. No es fácil ante este mundo que vivimos y que nuestros hijos están creciendo en medio de la cizaña. Es como el trigo y hay más cizaña. Y a veces la cizaña puede ahogar al trigo. Pero debemos sostenernos en la raíz, en tierra, firme, en el Evangelio de Jesucristo para poder pasar y elevarnos sobre la cizaña y crecer para arriba. Y no que nos confundan con la cizaña, siendo trigo, sino crecer como trigo. Para luego, cuando el Señor venga el tiempo de la siega, quite la cizaña primero. Así está escrito, quitará la cizaña. No nos confunda con la cizaña, porque vamos a parecernos más a la cizaña o estemos entre la cizaña y no como el trigo. Porque seremos barridos. Porque estamos entre la cizaña o nos hemos convertido como la cizaña.
o aparecemos como la cizaña, algo parecido. Recuerdo que la cizaña y el trigo son casi parecidas, pero hay una diferencia. Uno es verdadero. Para el que conoce, como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que conoce nuestros corazones, que conoce la diferencia entre un trigo y una cizaña, Él hará la diferencia. Pero no parezcamos cizaña, sino seamos trigos, para que el Señor Jesucristo luego nos ayude y nos eleve a los cielos. Porque muchos santos de los últimos días se están apartando del Evangelio verdadero. Es la pregunta en estos últimos días. Pablo nos da la respuesta en Gálatas capítulo 5:1 y nos da la solución para no apartarnos del Evangelio verdadero. Él nos dice: permaneced pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de esclavitud de las tradiciones pasadas. Si hemos pertenecido a alguna iglesia anteriormente, no volvamos otra vez a ese yugo de la esclavitud, esa tradición pasada. No lo mezclemos. Y si tenemos tradiciones que vive nuestra sociedad que no son buenas, no volvamos a ellos. No miremos a ellos, sino permaneced pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Permanezcamos firmes en la ley de Cristo, porque la ley de Cristo me hace libre, porque la ley de Cristo te hace libre, amado hermano, amada hermana. Nos hace libres la ley de Cristo. Y Nefi nos dice también, con respecto a la libertad: así pues, los hombres son libres según la carne. Pablo nos habla que somos libres según la ley de Cristo. Muy bien. Ahora Nefi nos dice algo, y no lo confundamos, prestemos atención a lo que dice. Así pues, los hombres son libres según la carne, según nuestro albedrío somos libres. Y les son dadas todas las cosas que para ellos son propias, todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y son libres para escoger la libertad y la vida eterna, por medio del gran mediador de todos los hombres. Somos libres para eso. O escoger la cautividad y la muerte, según la cautividad y el poder del diablo, que también está ahí, pues él busca que todos los hombres sean miserables como él. Él busca que yo sea miserable como él, que usted, querido hermano, querida hermana, sea miserable como él. Él va a buscar a todas las cosas para que sea miserable como él. ¿A quién debemos servir y seguir? ¿Escogeremos la cautividad y la muerte? ¿O la libertad y la vida eterna? Ese tipo de libertad Dios nos ha dado en esta tierra de probación. A nadie se nos obliga a escoger exactamente la vida eterna. Somos libres para escogernos y para irnos tras el enemigo. La decisión está en nosotros. El consejo de nuestros hermanos, el consejo del Salvador Jesucristo es: venid a mí.
para que tengáis vida y vida en abundancia. ¿Qué escogeremos? ¿La vida en abundancia viniendo a Cristo? ¿O escogeremos la cautividad y la muerte eterna según la cautividad y el poder del diablo? Dos cosas diferentes. Nosotros hemos escogido seguir y venir a Cristo. Que sigamos por ese sendero, ese camino que nos conduce a la vida eterna, el camino de la libertad. ¿Qué verdad hemos aprendido al principio? La ley de Cristo me hace libre y me conduce mediante esa libertad a obtener la libertad absoluta y la vida eterna. Recordemos, queridos hermanos, que la ley de Cristo, el guardar los mandamientos de Jesucristo, los convenios que hemos hecho con nuestro Salvador Jesucristo, nos hace libres. Testifico de ello, queridos hermanos, sabiendo que es verdad. Sé que nuestro Salvador Jesucristo nos ama. Él vive. Y Él nos ama. Dio su vida por mí, por ti, por todos nosotros. Sigamos su ejemplo. Sigámosle. Guardemos sus mandamientos. Obtengamos la paz y el gozo que nos da nuestro Salvador Jesucristo por seguirla. Y una esperanza de vida eterna, junto a nuestros seres queridos. Nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Él es el Dios de todo el universo. Jesucristo es el creador de todas las cosas que hay. Lo declaro y lo testifico con todo mi amor y corazón, en el santo y sagrado nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Gracias por escuchar. Gracias por compartir. Y gracias a todos los hermanos nuevitos. Gracias por su inscripción a este canal. Estamos subiendo poco a poco. Lentos pero seguros. Lo que me anima mucho a seguir adelante. Gracias, hermano. Y lo que me anima más es poder servir un poquito de esta manera a mi Señor y Salvador Jesucristo. Él es mi Rey, Él es mi Dios, Él es mi todo. Es así. Lo sé y lo vivo. Shalom, mis hermanos. Que la paz reine en sus hogares. Shalom.